Bueno, ya me va a quedar solo la alabanza. Si ya voy a dar hoy la palabra, me queda la alabanza y porque limpiar también he limpiado la iglesia, así que no sé qué me queda más. Bueno, la sorpresa vuestra es la misma que la mía. Cuando me dijeron, me mandan un mensaje que si quería compartir la palabra este 20 de julio, digo, bueno, pues allá le pregunté al pastor, digo, ¿tú estás seguro? Dice, adelante, digo, bueno, pues nada, aquí estamos. Simplemente contaros de que tenía pensado un sermón muy claro, se me vino a la idea muy clarito, pero el Espíritu Santo, como siempre, obra y me hizo cambiar totalmente lo que tenía pensado hacer hoy. Entonces, hoy quiero lo que me llevó el Señor a deciros sobre ser el favorito. ¿Quién es el favorito? A través de ahí me planteé, pues bueno, si esto funciona estupendo, si no, le digo a mi primo, ahí está. Primero me planteé 4 preguntas para llegar a ver quién es el favorito. ¿Quién no ha querido alguna vez ser el favorito? ¿Quiénes han sido los favoritos? ¿Qué necesito para ser el favorito? Y sobre todo es, ¿pero Dios tiene favoritos? A partir de ahí empecé a pensar que desde pequeño soñamos con destacar ante nuestros padres, para que nos alzaran en brazos, que al ir a comer, eso nos habrá pasado, estar siempre al lado de ellos, tanto si estábamos fuera o en casa, querer siempre estar al lado del padre, que tener el helado más grande que nos dicen nuestros padres, o que simplemente nos regalasen un mejor juguete en Reyes. Ese deseo nos acompaña siempre, incluso cuando somos hijos únicos. Pero cuando tenemos hermanos, nace una competencia silenciosa, casi instintiva, por conquistar el cariño especial de nuestros padres. Cada mirada, cada caricia, cada regalo se convierte en una pequeña victoria. Y aunque no siempre lo decimos, todos hemos querido alguna vez llevarnos el gato al agua y conseguir ese cariño especial de nuestros padres. Para conseguirlo, nos esforzamos por ser hijos buenos, obedecer en todo, evitar meter la pata y no dar demasiados quebraderos de cabeza. Todos queremos ser niños buenos. En mi caso, con mi padre, por ejemplo, incluso fingía que me gustaba el fútbol. O sea, una de las cosas de mi padre me sacó el carnet del Sevilla, visto una camisa del Betis, pero vamos, no pasa nada. Se acepta todo en la iglesia, incluso lo del Betis. Cuando me sacó el carnet, yo me dedicaba, en vez de ver fútbol, ver las peleas de la gente. Por eso me gusta, creo, el boxeo, más que el fútbol. Pero yo acompañaba a mi padre simplemente el hecho de que él tenía mucha ilusión de llevar a su hijo pequeño al fútbol. Y yo pues lo acompañaba, no había ningún problema, pero no me gustaba. Sigue sin gustarme mucho. Buscaba esa complicidad en pequeños gestos, ayudar a poner la mesa, recoger lo que dejaba tirado, procurar no ensuciar demasiado. Y bueno, lo de tirar la basura o hacer la cama ya era otro tipo de problema. Os cuento un poco, para los que sois más jóvenes, que en mi casa éramos 6, éramos 3 hermanos, mi abuela, mi padre y mi madre, pero no podíamos ni tirar la basura ni hacer las camas, porque decían mi abuela y mi madre que eso era de mujeres. O sea, no porque los hombres no quisiéramos, sino que no decían. Eso me hizo de que hasta que no hice la mili, no hice una cama. O sea, con 19 años yo no sabía lo que era una cama. Cada detalle contaba, cada acto era una oportunidad para que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Y lo admito, tenía cierta ventaja, era el pequeño, entonces, pues indiscutiblemente, era el más querido, entre comillas, claro. Siempre hemos querido sentirnos únicos y especiales y preferidos. Vivimos en una sociedad que alimenta esta competencia. Tenemos competencia para ser el mejor en casa, en el trabajo, en el deporte, incluso en nuestras amistades. Ser el mejor, el más querido, parece una meta constante. Ser el favorito de quien es el cabeza, visible en cada lugar. En casa, el niño predilecto, siendo el niño bueno, atento a los pequeños gestos. En el trabajo, que me hagan líder, demostrando iniciativa, liderazgo, responsabilidad. Vamos, a hartarse de trabajar, que si no, no eres líder en ninguna parte. ¿Qué es lo que normalmente se hace? En el deporte, ser el primero, siendo el mejor, motivando y no siendo arrogante. Y en nuestras amistades, ser el best friend. Está claro que yo también sé inglés, Rachi. Después hablamos si quiero un rato. Siendo leal, estando en los malos y buenos momentos, y en muchos casos, siendo un verdadero refugio para los amigos.
Pero como cristiano, hay una pregunta principal que resuena en lo más íntimo. ¿Es posible ser el favorito del Señor? ¿Habrá un rincón en su corazón reservado solo para mí? ¿Puedo atraer su mirada, su amor y su confianza de una manera tan profunda que Él me contemple como su hijo predilecto? Si esto fuese posible, ¿cómo se alcanza? ¿Cómo se vive de tal manera que todo en mí le resulte agradable? ¿Cómo me convierto en un instrumento útil, dispuesto y fiel para su obra en este mundo? ¿Cómo puedo ser su favorito? Para alcanzar el anhelado título de favorito, primero es necesario analizar quiénes a lo largo de la historia bíblica parecieron ocupar ese lugar privilegiado ante los ojos del Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos figuras que fueron escogidas para cumplir la voluntad de Dios, desarrollando su fe al máximo y liderando momentos clave de su maravilloso plan. Más allá de los aciertos o errores, fueron recipientes de una gracia particular que los posicionó como instrumento indispensable para su obra. Si bien no existe una lista oficial, no existe ninguna, de favoritos, podríamos decir que hubo hombres y mujeres que, por su entrega, fe, obediencia o transformación, ocuparon un lugar especial en el corazón de Dios. Abraham, Moisés, David, María, la Samaritana, Pedro, Juan, cada uno con un propósito único, pero todos bajo una misma luz, la de ser elegidos no por mérito humano, sino por la profunda voluntad divina. Como podemos observar, hermanos, la lista puede ser interminable, por lo que he tenido que decantarme por algunos en este análisis. Pues esto para atrás. Vale. En la Biblia, una de las elecciones de favoritos más significativas que hizo Jesús para extender su mensaje fue escoger a sus apóstoles. De entre muchos seguidores, eligió a 12, incluyendo a quien más tarde lo traicionaría. Podemos hablar de Abraham, el amigo de Dios, que dejó por fe, patria, parientes. Eso lo dice en Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios lo consideró justo por su fe. Fue llamado amigo de Dios, un título que denota cercanía y confianza. Lo podéis encontrar en Santiago 2:23. Moisés hablaba cara a cara a Dios, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, en Éxodo 33:11. Dios se reveló a él en la zarza ardiente y lo escogió como libertador. El favor de Dios sobre Moisés lo llevó a liderar al pueblo con milagros y revelación. Recibió las leyes y los 10 mandamientos en tablas de piedra escritas por el propio dedo de Dios. Zaqueo, ese pecador alcanzado por la mirada de Jesús. Jesús lo llamó por su nombre entre la multitud. Todo el mundo sabe la historia de Zaqueo, que me imagino ese hombre ahí subido, ese pequeño hombre, y Jesús llamándolo y diciendo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Es la primera vez en la Biblia, es la única parte de la Biblia que Jesús se autoinvita a casa de alguien. La salvación ha venido hoy a esta casa. Eso fue Jesús cuando entró en la casa de Zaqueo. A pesar de su pasado, fue visto y escogido para una nueva vida. Pedro, impulsivo, transformado por la gracia, se lanzó al mar a caminar, usó la espada en Getsemaní. A pesar de negarle 3 veces, Jesús lo restauró con amor. Fue elegido para ser uno de los líderes de la iglesia. Juan, el discípulo amado. Juan se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado, en Juan 13. Fue fiel hasta el final. Estuvo al pie de la cruz cuando otros huyeron. El buen ladrón, el último que alcanzó el favor. En los momentos finales reconoció a Jesús como su rey. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le prometió Jesús. El favor y la gracia no tiene límite de tiempo. Alcanza incluso a la última hora.
A mí esto me recuerda cuando fui tocado por el Señor para estar junto a Él como hijo suyo. 20 años estuve recibiendo señales de todas clases. Ya lo que me faltaba nada más que me tirase una piedra en la cabeza para decir, aquí estoy yo. Y fue cuando me di cuenta que el Señor estaba mandándome mensajes para formar parte de su familia. Tardé 20 años en darme cuenta. Me alcanzó, me tocó e hizo que el Espíritu Santo morase en mí. Hay una frase que me ha surgido mientras reflexionaba y hacía estas reflexiones sobre el favorito. El favorito no es quien más se acerca a Él, sino quien permanece a Él con amor. Todos han tenido en común un encuentro con Dios, disposición en su corazón, eran obedientes y una historia redimida, todos de una manera u otra transformados para su reino. Pero todos pecaron y todos le fallaron. Ninguno de los que he mencionado fue perfecto y, sin embargo, todos fueron parte fundamental de su plan perfecto. Abraham, el padre de la fe, mintió por miedo, poniendo en peligro la integridad de su esposa. Dudó de las promesas de Dios buscando soluciones humanas para un plan celestial. Y, sin embargo, Dios lo llamó amigo y renovó su pacto con él. Moisés, el gran libertador, asesinó a un egipcio y desobedeció al hablarle a la roca en vez de golpearla. Por esa falta no entró en la tierra prometida. Pero aún así habló cara a cara con Dios y fue instrumento de la ley divina. Pedro, impulsivo y apasionado, negó 3 veces al Maestro, justo cuando más él lo necesitaba. Lloró amargamente por su traición, pero fue restaurado y se convirtió en la columna de la iglesia primitiva. Juan, el discípulo amado, mostró ambición personal, deseando junto a su hermano un lugar privilegiado al lado de Cristo, pero en el tiempo fue transformado por el amor y escribió palabras que revelan el corazón de Dios con una profundidad única. Zaqueo, recaudador de impuestos, vivía en corrupción y complicidad en un sistema opresor. Sin embargo, un encuentro con Jesús cambió radicalmente su vida. Se arrepintió, devolvió lo robado y ofreció generosamente a los pobres parte de su fortuna. Y el buen ladrón, colgado en la cruz por sus crímenes, era literalmente un criminal condenado. A diferencia de muchos, reconoció su culpa y en el último suspiro pidió misericordia. Jesús le aseguró el paraíso. Todos los personajes bíblicos fueron escogidos entre muchos para llevar a cabo las tareas específicas encomendadas por el Señor. Cada uno recibió dones, talentos y capacidades particulares para cumplir con su propósito. Pero hay algo que comparto con todos ellos. Yo soy pecador igual que ellos. Seguramente tú también te identificas con todo lo que estás hablando. Has recibido dones del Señor, te esfuerzas por entregarte a su obra y también eres pecador. Pero aquí viene lo asombroso. A pesar de nuestras fallas, Dios no deja de elegirnos. Así que enhorabuena. Estás en la carrera maravillosa de esta competición para ser el favorito del Señor. No por perfección ni por entrega, no por pureza, sino por disposición. Porque Dios ama trabajar con corazones dispuestos antes que con vidas impecables. Pero hay una parte principal que debemos de cumplir para ser favoritos, y hemos dado por supuesto. Cuando he empezado a hablar, lo único que nos ha faltado es saber si somos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, debemos, primero, nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En Juan 3:3. Segundo, recibir a Jesús. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia en Efesios. Vivir como Dios, como hijos de Dios, no como Dios. Pues todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Es decir, tenemos que tener una vida plena en Dios y ser, para llegar a ser hijos de Él. ¿Pero qué debo hacer para agradarle? Porque podemos ser hijos, pero ¿qué podemos hacer? Como dije antes, yo quería agradar a mi padre yendo al fútbol. Pero ¿cómo podemos ser como cristianos? Agradar al Señor. Si de verdad anhelamos ocupar un lugar especial en el corazón del Señor, debemos pasar a lo esencial, vivir de una manera que le sea completamente agradable, ser su favorito, no por competir con otros, sino por entregarnos con sinceridad a su voluntad. Para ello hay caminos claros que podemos seguir. Primero, tener una fe auténtica. Sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos. Creer en Él y confiar en su bondad y descansar en sus promesas nos acerca a su corazón. La fe activa transforma nuestra relación con Él. Arrepentirse de todo corazón. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En Salmos 51. Reconocer nuestras fallas y buscar su perdón abre la puerta a su gracia. Zaqueo lo entendió, devolvió lo robado y compartió sus bienes con los pobres. La redención comienza con la honestidad. Obedecer su palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios, en 1 Samuel. Obedecer no es una obligación vacía, sino una expresión de amor y reverencia. Cada decisión alinea con su palabra y refleja nuestro compromiso. Vivir con integridad y humildad, como el rey David, quien a pesar de sus errores buscaba agradar a Dios con sinceridad. Integridad no significa perfección, sino coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Amar a Dios y al prójimo. Jesús lo dejó claro. Estos son los dos mandamientos más importantes. El amor genuino, no fingido ni condicionado. Refleja el carácter de Dios y nos convierte en instrumento de su paz. Y sobre todo, y más importante, y el pastor Máximo lo ha recordado en su intervención, cultivar una relación íntima y continua con Dios. ¿Cómo? Orando, orando, orando. La oración no es solo un pedir, es conversar, es abrir el corazón, es estar disponible para escuchar su voz. Es el canal por el que Él nos guía, consuela, corrige y ama. Porque cuando hablamos con Él de forma constante, Él nos escucha y nosotros también comenzamos a escucharle. Con todo eso, diría que tengo bastantes papeletas para ser el favorito, y ustedes también. No por mérito propio, sino por gracia, por entrega, por deseo sincero de agradarle. Porque al final, lo que cuenta no es brillar más que los demás, sino dejar que su luz brille más en mí. ¿Pero tiene Dios favorito? Pues si le hubiera contestado esta primera pregunta, os hubiera ahorrado el tostón que os he dado antes. Porque hubiéramos llegado al final y no... Pero es importante que sepamos de dónde empezamos para ver dónde acabamos. Y este es el principio del final. La Biblia, la Reina Valera, indica que favorito es acepción. O sea, si veis leéis la traducción de la Reina Valera, no aparece favorito, sino acepción. ¿Qué dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española? Acepción de persona, acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras, por algún motivo o afecto particular. Acción de favorecer a unas personas más que a otras. Hay una frase que una buena amiga que siempre me dice cuando tiene que decidir algo, que me dice, ¿qué dedo me corto que no me duela? Cuando se le pregunta algo muy complicado, dice, bueno, dime tú, ¿cómo decido yo esto? ¿Qué es lo que, qué dedo me corto que no me vaya a doler? Pues creo que al Señor le pasa eso. Ya nos dice en la Biblia, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, entre otros, el Señor nos da la respuesta a esta pregunta. En Deuteronomio, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos.
Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, capitán romano, devoto y temeroso de Dios, un gentil. En Hechos 10 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En Romanos dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Y Efesios 6, 9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favorito. ¿Recordáis cuando empecé al principio os dije que mi idea era, iba a hablar de un personaje, de una persona de la Biblia, y el Señor, a través del Espíritu Santo, me cambió la idea. Yo estaba preparando la sesión de hombres de Efesios, me tocaba Efesios 1:9, y cuando terminé, digo, bueno, voy a hacer el bosquejo ya del sermón. Esto ya hace tiempo, ahora un mes, porque yo tengo que preparar las cosas con tiempo. Y cuando empiezo a orar, empiezo a pedirle al Señor sabiduría y le digo, quiero hablar sobre... Y nuevamente el Señor me frenó, me quitó la idea, no me dejó decir el nombre y entonces, como siempre, me esperé y empecé a decir, bueno, Señor, dime qué es de qué quieres que hable. Y rápidamente me fui a lo que estaba estudiando, que era Efesios, y me fui al 9 y leí este versículo, que es el que da pie a este sermón. Deciros que, fíjate cómo es el Señor, que si recordáis, la semana pasada el pastor Máximo habló de Efesios 1:9, que teóricamente no debería de acabar en Efesios 1:9, pero por los cambios de que el pastor Marcos había ido, pues bueno, pues habló. Y esta es la continuación, si me permitís, de lo que habló el pastor Máximo la semana pasada. La palabra lo deja claro, hermano. El Señor no tiene favoritos, pero no tiene favorito entre nosotros. Dice el pastor Miguel Núñez al respecto, todos los hijos de Dios han sido amados incondicionalmente, no por lo que son, sino por lo que Cristo hizo en ellos. En la familia de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. Dios no elige entre nosotros. El Señor no tiene favorito entre nosotros. Fuimos elegidos hijos suyos entre el mundo. Dice Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por tanto, ya somos los favoritos, porque hemos sido elegidos por Él y hechos hijos de Él. Por ello, somos favoritos de nuestros padres. Me gustaría, hermano, que tú, donde estás ahora mismo ahí, digas ahora mismo, soy el favorito del Señor. Hermano, mira a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y le dices al hermano que tienes al lado, tú eres el favorito del Señor. Me quedo sorprendido porque digo, tú verás que nadie va a decir nada. Gracias, lo sé. Hermano, todos y cada uno de nosotros somos los favoritos y los elegidos del Señor. ¿Por qué? Porque ya no lo dice él en Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Gracias. Gracias, Dios mío, por estos momentos. Gracias por lo que me has dado para que le mande a los hermanos este mensaje. Somos tus hijos, somos los que estamos aquí intentando distribuir tu palabra para que seamos más en este mundo. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos da. Protege a los hermanos, bendice a los hermanos que están enfermos y que no pueden estar con nosotros aquí. Y bendice también a los hermanos que están disfrutando de este verano. Todo sea por la gloria del Señor. Amén. Gracias.